Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a nuestro segundo video, pero como siempre vamos a recordar algunos elementos importantes del primer video que ya vimos. Bueno, en síntesis, ¿cierto? En el primer video estuvimos revisando cómo en el siglo XI y XII reabrieron, ¿cierto? Algunas rutas comerciales. Esto un poco ayudado por las cruzadas, esta guerra entre musulmanes y católicos, ¿cierto? Y esto permitió que se reactivara la actividad comercial en ciudades europeas como Italia, ¿cierto? Perdón, Venecia, Roma y Florencia, estas ciudades italianas. Lo que trajo un gran tránsito de personas a esos lugares de distintas zonas, desde Oriente a Europa, y obviamente trajo un gran desarrollo a esas ciudades. Junto con esto, también van a surgir entre el siglo XIV y XVI unos movimientos conocidos como el humanismo y el renacimiento artístico, y desde ahí se van a expandir a distintas ciudades europeas. Bueno, también revisamos algunos representantes del humanismo, ¿cierto? Que tenían especial interés por la antigüedad grecorromana. Todo lo que habían creado los griegos y los romanos, que lo conversamos muchas veces en las clases. Razón por la cual hicieron una lectura de obras clásicas, volvieron a retomar lo que ya se había dejado de lado durante la Edad Media, lo vimos en el primer video, de cómo se había dejado de lado todo lo que habían creado los griegos y los romanos por considerarlos paganos, así que lo volvieron a retomar para poder estudiarlo en este periodo. Y bueno, principalmente va a haber un análisis de las capacidades del ser humano en este tiempo. Estamos revisando todavía lo que vimos en el video anterior. Y esa capacidad humana que se va a basar en la razón y en la observación, cosa que no se destacaba durante la Edad Media, va a tener una gran importancia en este periodo. Y esa capacidad de analizar, ¿cierto? De observar usando la razón, ¿ya? Le va a permitir acceder al conocimiento y cuestionarse verdades que estaban establecidas por la doctrina religiosa, ¿ya? Cuestionarse un poco los dogmas religiosos, que esto que plantea la Iglesia, que se cree por un acto de fe, que no se puede cuestionar porque se tiene que creer simplemente y punto. Bueno, eso es más o menos lo que vimos en la clase anterior. Hoy día, o en este video, ¿ya? Lo que vamos a revisar básicamente va a ser un poco cómo algunos elementos de este renacimiento artístico, ¿cierto? Cómo se ve reflejado en algunas obras clásicas, ya con el concepto de la belleza clásica, ¿ya? Este concepto del ser humano universal, ¿ya? Algunas cosas importantes como por ejemplo cómo se va a difundir estas ideas humanistas con el trabajo que realiza un personaje muy importante que es Johann Gutenberg con la creación de la imprenta, y también algo que es el desarrollo científico que van a hacer en esta época también, y es muy 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 relevante para lo que va a significar el desarrollo de la historia en este periodo. Entonces, algunos elementos del renacimiento artístico en esta clase vamos a revisar la importancia de la difusión del humanismo con lo que aportó Johannes Gutenberg con la imprenta, y por último el de desarrollo científico, ya que básicamente está planteando el método científico, ¿cierto? La observación y el razonamiento. Bueno, entonces en este sentido tenemos que tener claro que el mundo, ¿cierto?, en el cual vivimos, si nos devolvemos al periodo anterior, que era la Edad Media, en esa etapa, en la Edad Media, el mundo se entiende gracias a la Iglesia. El mundo yo lo voy a entender en fondo gracias a la interpretación religiosa.
Entonces, la vida se entiende a través de la interpretación del dogma religioso. O sea, si yo quiero saber algo, ¿a quién le pregunto? Al curita de la iglesia, ¿cierto? O leo la Biblia. Entonces, todo lo que yo quiero saber en torno a la vida, a mi realidad, gira en torno a lo que plantea la iglesia. Y eso era muy, muy importante en la Edad Media. No había ninguna otra opción de interpretar la realidad que no fuera mediante el pensamiento cristiano. Entonces, claro, en este periodo hay un cambio de mentalidad en torno a la importancia del ser humano, lo que planteábamos de el humanismo. Básicamente el ser humano va a tomar un papel muy importante. Si recordamos lo que habíamos analizado la clase anterior con la imagen de la creación, ¿cierto? De Miguel Ángel, ahí vemos, ¿cierto? Es muy importante porque tenemos a Dios y al ser humano, ¿ya? Pero el ser humano no se ve representado como algo mínimo, ¿cierto? Como algo ínfimo, algo de poca importancia. Está más o menos del mismo tamaño de Dios. Y en la centralidad del cuadro, ¿cierto? Se ve a Dios, pero también se ve al ser humano. ¿Ya? Si uno recuerda algunas obras de la Edad Media, como la que estamos viendo acá, lógicamente vemos ahí la importancia de la divinidad, de lo que tiene que ver con Dios, mayor tamaño, a una altura distinta. En cambio acá podemos ver a un mismo nivel al ser humano y a Dios, lo que nos va a dar cuenta de un cambio de mentalidad, ¿ya? Si bien es cierto, el motivo sigue siendo religioso, sigue siendo relacionado con Dios, con la religión, pero hay elementos distintos. Se le da mayor énfasis al ser humano. Entonces, esto que se da del humanismo, de la importancia del ser humano, que se da en la literatura, y se da en el mundo de las ideas, también se va a dar en un plano artístico y que se va a ver representado en muchas obras de la época. Entonces, este nuevo pensamiento se va a ver reflejado en muchos ámbitos de la vida en el periodo. Si vemos la imagen, ¿cierto? Que está en el texto de estudio, en la página 15, esta obra, esta escultura, que es la Piedad, ¿ya? De Miguel Ángel, vemos cómo acá en esta escultura se ve un nivel de detalle, un nivel de detalle, una búsqueda de la perfección que es realmente increíble. O sea, una de las obras más importantes y más maravillosas creadas por este genio que fue Miguel Ángel es La Piedad. Como podemos ver ahí, cómo él puede casi representar a la perfección ya los pliegues de la tela, ¿cierto? Está María con Jesús en brazos, seguimos representando motivo religioso, pero ahora hay algunos elementos distintos. Si vemos con detalle las telas, ¿cierto? La perfección. Esto está tallado en mármol. Imagínense lo que es tallar, ¿cierto? Sobre el mármol, sobre esta roca y ver los pliegues de la tela casi a la perfección. Eso es muy destacable. Entonces podemos ver representado ahí el movimiento, o sea, pareciera como que hubiera movimiento acá, ¿ya? No es algo estático, ¿no? El nivel de detalle del cuerpo humano, ¿cierto? La musculatura, ¿ya? La expresión de la obra de arte del rostro, ¿ya? Es casi perfecto, es como que se lograra ver que expresan sentimientos. Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto? En esta imagen o esta obra, tenemos elementos de la antigüedad clásica, ¿ya? ¿Por qué? Porque siendo un motivo religioso, ocupa técnicas, ¿cierto? Técnicas que van a ser propias de la edad moderna para esculpir. Por otro lado, tenemos también la figura del ser humano resaltada, ¿cierto? Hay un efecto óptico donde María es un poco más grande que Jesús, para que de lejos se vea la proporción, ¿cierto? Y se vea en perspectiva. Pero si vemos ahí, ¿qué es lo que está en el fondo el artista destacando? Es la figura del cuerpo humano. Es el ideal de belleza, ¿ya? El ideal de belleza de los griegos y los romanos, el concepto del cuerpo humano, de la perfección del cuerpo humano,
y la belleza en eso, que era propio de las culturas clásicas, no era propio de la Edad Media. Entonces, hay un tema de proporciones, ¿cierto? De belleza, de destacar lo humano, y que va a resaltarse en esta época y que es más bien mezcla elementos Edad Media con el motivo religioso y Edad Moderna con todo lo que acabamos de decir, técnica, la figura humana, el resaltar, ¿cierto? El humano antes que lo divino. Entonces, bueno, cuando uno ve este tipo de obras, se da cuenta que eran tan genios estos tipos para mezclar el tema religioso y las nuevas técnicas y toda su genialidad enfocarla en esto, en esta obra que es maravillosa, ¿cierto? Y que es famosa a nivel mundial y se mantiene hoy en día muy, muy, muy valorada, que todavía maravilla, ¿cierto? Hasta el día de hoy, en la actualidad, ¿cierto? Es una obra, pero realmente increíble. Bueno, ahora mirando un poco la pintura, vimos recién la escultura, ¿cierto? Mirando la pintura tenemos otro ejemplo importante acá en la misma página, en la página 15, si no me equivoco, ¿cierto? Página 15 está lo que se llama esta pintura famosa, que es la Escuela de Atenas, de Rafael. Y esta pintura tiene ciertas características que la hacen destacable en función a la época en la cual se está haciendo, que es la época moderna, porque destaca algunos elementos que son propios de la época clásica. Por ejemplo, el mismo nombre de la obra, ¿cierto? La Escuela de Atenas. ¿Qué es lo que era Atenas? Era esta ciudad griega donde van a nacer muchos pensadores importantes, propia de los griegos, que ahí nace la filosofía y que existe hasta el día de hoy. Entonces, ¿a quiénes tenemos ahí? Tenemos a la Escuela de Atenas, en donde en la parte central del cuadro se ve principalmente a filósofos y trata de representar qué es lo que pasaba en esa escuela, la gente pensando, dialogando, ¿cierto? Creando nuevas formas de pensar o nuevos conceptos a través este ejercicio del pensar constantemente las cosas. Entonces, ¿qué elementos importantes tiene? Tenemos ahí esta pintura en donde se mezcla principalmente la tridimensionalidad, ¿cierto? Y la perspectiva. Si uno mira el dibujo, es como que uno pudiera tomar, ¿cierto? Algunos integrantes del dibujo. O también pensando en la perspectiva, uno nota claramente que hay personajes que están antes y otros que están un poco más lejos. Eso se llama perspectiva. Y eso en las pinturas es difícil de lograr. O por lo menos en esta época se empieza a aplicar esta técnica que es la moderna, la perspectiva. Por otro lado, hay elementos matemáticos ahí. Hay simetría entre las estructuras, como en la escuela, ¿cierto? Hay unos muros, unos muros redondos, uno mira y son simétricos, ¿ya? Hay matemática acá porque estos artistas de la época no eran personas que solamente sabían una sola disciplina. Sabían de ciencias, sabían de matemáticas, sabían de filosofía. Entonces, eran personas muy estudiosas y se ve reflejado en la perfección que logran en sus creaciones artísticas. Entonces, vemos ahí una impronta de estos artistas renacentistas. Bien, otro elemento importante que vamos a revisar en este video es la importancia de la imprenta. Este instrumento creado por un alemán que se llamaba Johannes Gutenberg y que, bueno, lo revisamos en la página 16 del libro del texto de historia. Entonces, eh, vamos a la página 16 del texto y aparece ahí técnicas para la difusión del conocimiento, ¿ya? Durante la Edad Media, la producción de libros se concentraba principalmente en los monasterios, donde monjes los copiaban con pluma y tinta. Obras de autores griegos, romanos y cristianos. Esta situación comenzó a cambiar cuando a mediados del siglo XV
el orfebre alemán Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta en Occidente mediante el uso de tipos móviles. Entonces, para entender bien la importancia de la imprenta, hay que un poco pensar cómo era el sistema para copiar un libro antes. Durante la Edad Media, si yo quería obtener un libro, alguien tenía que copiarlo hoja por hoja, palabra por palabra, a mano, escribiendo, ¿cierto? O sea, se sentaban con el libro ahí e iban hoja a hoja copiando y escribiendo todo lo que decía el libro, para poder tener un libro nuevo o una copia del libro. Por lo tanto, como ustedes comprenderán, era un proceso muy lento y, por otro lado, aparte de ser un proceso muy lento, hacía que los libros fueran muy escasos. Entonces, para yo tener un libro, tendría que haber existido una persona que lo copiara página a página, palabra por palabra, para yo poder tener ese libro y tener ese conocimiento de ese libro. Entonces, bueno, los libros eran muy escasos, no existían casi, ¿ya? Y en ese periodo, en la Edad Media, habían unos monjes, los monjes copistas, que se dedicaban exclusivamente a copiar los libros. Y bueno, gracias al trabajo de estos monjes se conservaron muchas obras griegas, ¿ya? En los monasterios estos monjes se dedicaban a copiar hoja a hoja, ¿cierto?, estos libros. Pero claro, aquí va a aparecer un instrumento que para nosotros va a significar, va a ser muy, muy atrasado, ¿cierto? Que es la imprenta. Pero este instrumento va a revolucionar la difusión de las ideas y de los libros, porque la imprenta de tipos móviles era una especie de timbre grande, como lo vemos en la imagen acá que le estoy mostrando, la imprenta, eh, en donde este timbre bajaba y podía copiar una hoja completa. Y bueno, tenía una hoja completa ya escrita. Con el 8D bajar la palanca, ¿cierto? Por lo tanto, eso es revolucionario, imagínense. Lo que me demoro yo en bajar una palanca y copiar una hoja completa, a lo que se va a demorar un monje en escribir cuidadosamente con tinta y una pluma, hoja, palabra por palabra. ¿Qué provocó esto? Que en la aparición de esta máquina permitiera la multiplicación de los libros en forma rápidamente. Y al tener muchos libros de algo, todo el conocimiento, las ideas, los planteamientos que están en esos libros son asequibles para mucha más gente. Entonces, las ideas del humanismo, de estos humanistas, valga la redundancia, va a verse propagada por Europa gracias a la difusión de muchos libros humanistas y que van a empezar a surgir gracias a la invención de la imprenta, que es uno de los instrumentos más importantes de la época. De hecho, la primera Biblia, lo primero que imprimió, ¿cierto?, Gutenberg fue la Biblia. La importancia esencial de este instrumento es la difusión de las ideas humanistas. Y también va a tener un papel importante después en la difusión de las ideas religiosas, en la contrarreforma, que es un tema que vamos a ver en el próximo video. Por lo tanto, si hablamos cómo se van a difundir por toda Europa estas ideas humanistas y renacentistas, va a ser gracias a la invención de la imprenta de tipos móviles. Bueno, y por último, ya ir tomando, para ir finalizando este video, vamos a leer el último párrafo que está en la página 18, que es Ideas a lo largo de la historia, la ciencia moderna. El tema de la ciencia va a ser algo que va a aparecer en este periodo. Entonces dice: durante la Edad Media, los estudios de anatomía y astronomía se habían fundado en las interpretaciones provenientes de la Edad Antigua. Sin embargo, eran controladas por la Iglesia. Entre los siglos XVI y XVII, esta situación comienza a cambiar gracias a la difusión del pensamiento humanista. A partir de entonces, los estudios sobre el ser humano y la naturaleza se basaron en
métodos científicos lo que dio origen a la ciencia moderna. Entonces, esto es muy importante porque, claro, durante la época anterior, o sea, la Edad Media, ¿cómo se explicaban todas las cosas? Ante la fuente más importante, que era la iglesia, es decir, lo que nos decía el sacerdote, el curita, o lo que nos decía la Biblia. Si yo tenía cualquier duda sobre algo, bueno, iba a esas fuentes para poder entender lo que ocurría. O sea, la iglesia me explicaba las cosas de acuerdo a una visión cristiana. Si yo me enfermaba, probablemente era en producto de signos de Dios, que yo me había enfermado, por lo tanto no había ninguna otra explicación ante eso, y una cuestión de fe. Por lo tanto, yo tengo que creer porque tengo que creer en eso, y así lo plantea la iglesia. Entonces, claro, en esta época vamos a empezar a cambiar un poco ese concepto de dónde yo obtengo las respuestas a mis dudas. De lo yo quiero saber, dónde saco la respuesta a lo que yo quiero saber sobre el mundo, sobre la naturaleza. Ese origen, esas respuestas las vamos a obtener ahora de un método que va a surgir en este tiempo, que para nosotros es muy común y que gracias a ese método se saben todas las cosas que existen en el mundo hoy en día, que es el método científico, pero que en esa época recién está apareciendo, ¿ya? La, la, el método científico que tiene como componente esencial, y que me imagino que lo han conversado ustedes en las clases de ciencia, es que la observación y la experimentación como elementos fundamentales. Bueno, y obviamente este nuevo método de entender la realidad va a aportar una serie de conocimientos que le vamos a llamar conocimientos científicos. ¿Y cuál es la gracia de estos conocimientos científicos? Es que uno los puede comprobar. ¿Ya? Esa es la gracia de la ciencia, que es comprobable. A diferencia de lo que planteaba los dogmas religiosos, el dogma religioso se cree porque se tiene fe. Y cuando uno tiene fe, no cuestiona. Simplemente hay que creer. En cambio, no. El método científico exige una comprobación. O sea, bueno, yo lo creo siempre y cuando a mí me comprueben que realmente es así. Por lo tanto, esta forma de comprender ahora las cosas va a demandar desde la parte de la ciencia una comprobación. Y es así como van a obtenerse conocimientos en la física, en las matemáticas, en la biología, en la química, cosas que van a ser comprobables. Y muchas de las cosas que planteaban este nuevo método va a contradecir cosas que planteaba la iglesia. Sobre todo en la astronomía, sobre todo en la configuración de los planetas, en la configuración de cómo está organizado el universo. Y obviamente como la iglesia, como todavía tenía mucho poder, va a poner en aprietos a estos pensadores, porque la iglesia tenía un rol castigador. También había una institución que se llamaba la Inquisición y que se encargaba de castigar a todos los que contradecían cosas planteadas por la iglesia, que les llamaban herejes, porque contradecían planteamientos absolutos de la iglesia. Entonces, tenemos el caso, como bien lo dice acá el libro, ¿ya? En la página, vamos a ver, 19, claro, acá dice, bueno, conocimiento de la química, etcétera, etcétera, que contradijeron postulados de la iglesia. Casos representativos fueron los astrónomos polacos Nicolás Copérnico y el italiano Galileo Galilei. Copérnico elaboró la teoría heliocéntrica, la que fue presentada al Papa Clemente VII en 1533, pero fue rechazada por la Iglesia e incluía una lista de libros prohibidos, ¿cierto?, en 1616. Más tarde Galileo se basó en los estudios de Copérnico para dar origen a la astronomía moderna, razón por la que fue condenado por la Inquisición, esta institución que yo ya le estaba nombrando. Entonces, ¿qué es lo que plantea Galileo Galilei en su teoría heliocéntrica? Algo tan básico como que es el Sol el centro del universo, un conocimiento que se tenía hasta ese momento. Sol es el centro del universo y los planetas van a girar en torno al Sol.
heliocéntrica. Helio viene Sol, ¿cierto? Centro del universo. A diferencia de lo que se planteaba anteriormente, y era el planteamiento de la iglesia, en donde la Tierra era el centro del universo y todo lo que se veía en el espacio y en las estrellas giraba en torno al planeta Tierra. Ah, Una, una, una conclusión que sacaron al ver, ¿cierto? La luna y el sol girando alrededor del sol día y noche, pero que estos observadores que aplicaron el método científico de observar, experimentar, ¿cierto? Y comprobar lo que se decía, rápidamente llegaron a la conclusión de que no era así. Y que obviamente era la Tierra la que giraba en torno al Sol. Y bueno, cada vez se va a ir perfeccionando más ese pensamiento. Bueno chicos, y eso sería lo que tenemos hasta hoy día, este nuevo video, en donde vimos algunos elementos, ¿cierto? Del renacimiento artístico, analizamos la obra La Piedad, ¿cierto? Analizamos, ¿cierto? La pintura, la escuela de Atenas, y vimos cómo eso se relacionaba un poquito con lo clásico y un poco con lo medieval en términos religiosos. Hablamos y conversamos sobre la importancia de la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg y también eh, una noción muy básica sobre lo que representó este nuevo método científico, la ciencia, para entender y comprender la realidad en la cual vivimos hoy, a través de la observación, la experimentación y el razonamiento. Entonces, eso sería lo que vimos hoy día. En un próximo video vamos a ya pasar a otra temática que es la ruptura religiosa. Y esperamos que vayan trabajando. Si, bueno, van a estar los videos, el 1, el 2. Si es que se pierden un video, pueden revisarlo, están en YouTube. Retoman de nuevo lo que no hayan visto y van trabajando en lo que crean que se sienten más débiles. De todas maneras, están los libros, los textos para que los vayan revisando. Yo les voy a dejar una actividad para que puedan ir trabajando esta temática que vimos hoy en día. Así que nos vemos en el próximo video, chiquillos. Aprovechen el tiempo y vayan haciendo las cosas para que puedan ir aprendiendo y no se queden tan atrás en este periodo que estamos en la casa. Chao, chao. Cuídense.